Noticia la tensión judicial y política en Colombia por las presuntas interceptaciones ilegales que órganos de inteligencia del Estado estarían haciendo a magistrados de la Corte Constitucional. La polémica revive el viejo fantasma de las llamadas chuzadas, como en Colombia suele llamarse las intervenciones telefónicas, a magistrados, periodistas y políticos de oposición durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. La Fiscalía avanza con un grupo élite de delegados del CTI y de la Corte Suprema para hacer los análisis de los elementos de comunicación del despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional y se presta a tomar una declaración bajo la gravedad de juramento para empezar a realizar la investigación por los hechos. De otro lado, en diálogo con Noticias RCN, René Guarín, jefe de informática de la Casa de Nariño y sobre quien caen los supuestos señalamientos, dijo en Noticias RCN que desde su dirección no se realizan ni chuzadas ni seguimientos a magistrados y periodistas. Que supuestamente yo hago parte de unas personas que recolectan información y analizan y hacen seguimientos a magistrados, lo cual es totalmente falso. Pidió a la persona que hizo el estudio de la supuesta chuzada al magistrado Jorge Enrique Ibáñez que le dé la cara al país. Al real o supuesto general activo del ejército que mencionan en algunos medios como poseedor de esa información, a que le dé la cara al país y a que muestre las pruebas que dice tener sobre mi participación en esos hechos, porque pues eso es totalmente falso. Dejó en claro que dará las explicaciones ante los organismos de investigación que lo requieran. Igualmente, el grupo delegado del CTI de la Fiscalía ya avanza en todo el plan metodológico para determinar cómo se produjeron esas supuestas interceptaciones ilegales y verificar si se ha extendido algún tipo de magistrados o otros funcionarios de la Corte Constitucional. Y ante las denuncias de los magistrados sobre posibles interceptaciones, el presidente Petro ha respondido, ha negado que el gobierno utilice organismos de inteligencia para tales acciones. Las posibles chuzadas a magistrados parecen no ser un tema ajeno al presidente Petro. El mandatario, a través de su cuenta de X, aseguró que nunca ha perseguido a nadie durante este gobierno. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. Además, señaló que la Dirección Nacional de Inteligencia no cuenta con los equipos necesarios para realizar este tipo de interceptaciones. En inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia también salieron al paso a estos cuestionamientos y aseguraron que se abrirán investigaciones de control interno a la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y aclararon si este tipo de acciones hacen parte de su proceder. Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas. Desde la Casa de Nariño reiteraron que proporcionarán la información necesaria para aclarar estos posibles hechos. Quiero darle la bienvenida en este programa a David Luna. Él es senador por el Partido Cambio Radical, ex ministro de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Senador Luna gestó el debate de control político contra Carlos Ramón González, director general de la Dirección Nacional de Inteligencia, por estas presuntas interceptaciones telefónicas ilegales en Colombia de las que venimos hablando. Senador, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en NTN 24. Senador, comencemos por el principio. ¿Qué lo llevó a impulsar un debate en el Congreso contra el director de Inteligencia de Colombia por estas presuntas interceptaciones de las que hablamos? Desde hace exactamente un año vengo recibiendo información de que la Dirección Nacional de Inteligencia está actuando en contra de miembros de la oposición, de militares en uso de buen retiro o de periodistas, interviniéndoles sus comunicaciones, perfilándolos, haciéndoles seguimientos. En el pasado no me contestaron ninguna de mis preguntas y no me permitieron hacer los debates. Ahora finalmente lo logramos y el pasado martes hicimos este debate donde le preguntamos bajo la gravedad del juramento
al director que nos contestara si era cierto, sí o no, que dicha dirección había adquirido mecanismos tecnológicos para interceptar tecnología como WhatsApp, como Instagram o como Telegram, pero también si le estaban haciendo seguimientos a los grupos ya mencionados, alquilando inmuebles cerca al lugar de su residencia. Por último, le pregunté si era cierto, sí o no, que existía una operación que se denomina Orión, donde están varias entidades del Estado trabajando conjuntamente en la construcción de dichos perfilamientos. Las respuestas dejaron mucho que desear, porque me contestó que no, pero sí, en el debate. Y horas después, días después, se conoce la denuncia de la Sala Plena de nuestra Corte Constitucional, que también señala, tiene grandes preocupaciones al respecto. Según las informaciones que usted viene recibiendo y que aporta, ¿qué estaría buscando el gobierno con estas interceptaciones? Es decir, algo en particular, ¿cuál sería el objetivo? Esa pregunta habría que hacérsela a los miembros del gobierno que desarrollan estas actividades, que desde mi punto de vista, en caso de ser ciertas, serían ilegales. Pero lo único cierto es que muchos periodistas, como miembros de la oposición, como militares en uso de buen retiro y ahora magistrados, han expresado preocupaciones, muchos con hechos ciertos sucedidos y cuyas investigaciones no llegan a ninguna parte para saber exactamente qué es lo que está pasando. En mi caso particular, como un ciudadano común y corriente, en el mes de diciembre se metieron a mi lugar de residencia, robaron, rompieron, y hasta el momento la Fiscalía General de la Nación no nos ha confirmado si eso fue una banda delincuencial o por el contrario fueron órganos de inteligencia del Estado. Casos como este, pues hay otros y obviamente han venido siendo denunciados. Las interceptaciones, digamos, ilegales, no son algo nuevo en Colombia. Es decir, en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, este fue uno de los escándalos políticos que causó revuelo. En ese entonces, el presidente Petro era congresista y fue una de las voces más críticas frente a este tema. Llegó a decir que en su gobierno, porque lo dijo, jamás habrían interceptaciones. Llama la atención particularmente que en este momento pudiese estar ocurriendo algo similar. Cualquier actividad ilegal, llámese interceptación, perfilamiento, seguimiento, debe ser rechazado, sea cual sea el gobierno en el cual se llevó a feliz término. Debe ser rechazado. Vivimos en una democracia, tenemos derecho a pensar distinto y tenemos la posibilidad de ejercer, en mi caso, el control político. En segundo lugar, a todas las personas que les pasó en el pasado, pero a quienes les puede estar pasando hoy, expresar toda la solidaridad y acompañamiento. En este caso, al magistrado Ibáñez. Y en tercer lugar, lo que pasó, pues es muy repudiable, pero estamos ahora en el presente y necesitamos saber si esta acción se está repitiendo o no. Quiero preguntarle, senador, en su concepto, ¿qué connotación tendría este escándalo para el orden político en Colombia? Pareciera que cada vez se plantea una nueva polémica, que cada vez el gobierno pareciera desorientado o ni siquiera sé qué adjetivo usar, pero vamos, digamos, que de un escándalo a otro. Pues lo primero es pedirle a la Fiscalía General de la Nación que haga una exhaustiva investigación y que nos diga cuál es la verdad sobre los casos de corrupción que se han presentado en el gobierno Petro asociados a la unidad de riesgo y el agua del departamento de La Guajira. Lo segundo es que recordemos que hay antecedentes, es que a la empleada de una alta funcionaria del Estado no solamente la interceptaron, sino la interrogaron sin las autorizaciones judiciales, y hoy ya en este gobierno hay condenados miembros de la institución que desarrolló esa actividad. Y en tercer lugar, pues claro, esto es muy grave para un gobierno que dice ser de cambio y para un gobierno que dice no querer repetir lo que ellos denunciaron en el pasado.
Para finalizar, senador, ¿cuál sería el siguiente paso en relación a todo esto, no? Pues conocer cuáles son los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, porque la Sala Plena de la Corte Constitucional le manifestó a la fiscal pues esta seria denuncia, y ella y la institución produjeron un comunicado de prensa el día sábado señalando que iban a adelantar dichas investigaciones. Lo que esperamos son los resultados, que se sepa exactamente qué es lo que está pasando. Yo no soy ni juez ni fiscal. Yo hice un debate de control político donde hice contundentes preguntas, muchas de ellas contestadas insatisfactoriamente, con un no pero sí. El director nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia dijo: no lo estoy haciendo yo, pero es posible que otros lo hayan hecho. Eso deja mucho que desear. Evidentemente. También. David Luna, senador por el partido Cambio Radical, exministro de Tecnologías, de la Información y la Comunicación de Colombia. Gracias por acompañarnos, senador. No, muchas gracias a ustedes, a NTN 24. Un honor estar acompañándolos en la tarde de hoy. El honor es nuestro. Buena tarde.